Hola, buenos días. Bueno, así como les había comentado cuando vimos fracturas expuestas, vamos a hablar del síndrome compartimental, ¿sí? Entonces, ¿qué es un síndrome compartimental? Por definición, es el aumento de la presión, ¿sí?, de los tejidos dentro de un compartimento osteofibroso que es cerrado e inextensible, ¿sí?, como todos los grupos musculares. Y obviamente cuando se dematiza algo dentro de lo muscular con una fascia, una poneurosis que está íntegra, esto compromete la microcirculación y la función del mismo. Entonces, esta compresión y cierre de los pequeños vasos con un éxtasis circulatorio, por lo general puede llegar a provocar una isquemia muscular, ¿sí?, por disminución o abolición del aporte sanguíneo, y una vez pasadas las 8 horas podemos llegar a hablar de una necrosis de este grupo muscular. ¿Cuál es la clasificación? Lo podemos encontrar en agudos por contusión o hematomas, ¿sí?, hematomas que son subaponeuróticos, ¿sí?, por desgarros también subaponeuróticos que provocan sangrado dentro de las fibras musculares con una indemnidad, ¿sí?, de la fascia muscular, fracturas, como vimos en el caso de fracturas expuestas, ¿sí?, por compresiones prolongadas de un miembro, ¿sí?, por quemaduras, o por una hemorragia interna que podría darse en el caso de los hemofílicos. Eso en forma aguda. En forma crónica, tal vez ocurra muchas veces por esfuerzos musculares excesivos a lo largo del tiempo y en deportistas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una disminución del tamaño del compartimiento, ¿sí? Si hay una disminución del tamaño del compartimento, a veces puede ser por defecto en el cierre de las fascias, cuando nosotros cerramos las fascias a posterior de una cirugía, cuando hacemos un vendaje o un yeso que sea demasiado compresivo, ¿sí?, o por distintas presiones externas localizadas, como podría ser la utilización del pantalón anti-shock, ¿sí?, o un síndrome de aplastamiento de ese miembro. También no debemos olvidarnos de las quemaduras. ¿Cuáles son los signos clínicos del síndrome compartimental? Los signos clínicos son estas 6P, ¿sí? O sea, dolor a la movilidad pasiva, ¿sí?, de ese miembro. Yo extiendo los dedos de la mano o extiendo los dedos del pie en forma pasiva y el paciente presenta dolor en toda la masa muscular. Hay un aumento de presión, ¿sí?, él siente una presión, ¿sí?, un dolor. Hay una palidez de ese miembro, ¿sí? Luego después van a aparecer las parestesias o las hipoestesias, ¿sí? Cuando ya aparece una parálisis de ese miembro, ya estamos algo más avanzados, o sea que ya es un signo un poco tardío. Y cuando por último no encuentro pulsos periféricos, o sea, una ausencia del pulso periférico, ya evidentemente es demasiado tarde. ¿Cuáles son las localizaciones? Frecuentemente lo vemos en los compartimentos musculares de la pierna, compartimentos musculares del antebrazo, ¿sí?, del muslo, ¿sí?, glúteos o deltoides. ¿Cuál es el tratamiento médico? Primero, en principio, controlar el shock y la hipovolemia, ¿sí?, porque esto es un factor de agravamiento, esa ausencia de la microcirculación en shock o con hipovolemia se agravaría aún más. Mantener una temperatura corporal adecuada, ¿sí?, profilaxis de la falla renal, ¿sí?, con la neuroglobinuria, de las proteínas, destrucción de las proteínas musculares, controlar el uso de anticoagulantes si el paciente fuera un paciente anticoagulado, y el uso de corticoides. El tratamiento quirúrgico es la descompresión de todo este grupo muscular, ¿sí?, de todo ese compartimiento, a través de una fasciotomía, o sea, de abrir esa fascia de ese grupo muscular. Una vez que se abre y se deja abierto, ¿sí?, para que todo esto pueda herniarse hacia el exterior, con el correr del tiempo, al volver a la posición normal, los cierres cutáneos de piel y de la fascia pueden ser diferidos. Por ejemplo, en una pierna, la fasciotomía que se puede realizar unicompartimental es la incisión, como ven acá, por vía externa, ¿sí?, paralela al peroné, ¿sí?, se disecan las fascias superficial y profunda, tanto hacia grupos musculares hacia adelante como los grupos musculares hacia atrás, y de esta manera liberamos la celda anterior y posterior, ¿sí? Si quisiéramos meternos en la celda profunda de los gemelos y del sóleo, a
través de los peroneos laterales se secciona precisamente el sóleo en el peroné y esto liberaría el grupo muscular posterior. Si quisiéramos hacer una fasciotomía en el muslo, ¿sí? La incisión es lateral, es distal a la línea intertrochanteria, ¿sí? A lo largo de toda la banda iliotibial, se separan los tabiques, y una vez que se separan los tabiques musculares, hacer una fasciotomía de cada uno de los grupos musculares, con un cierre cutáneo, como decíamos recién, diferido, una vez que el edema haya... ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un síndrome compartimental? Bueno, obviamente la gangrena, con una isquemia prolongada del miembro, infecciones óseas y de partes blandas, esto es a través del procedimiento que tuvimos que hacer y dejar abierto hasta que bajara el edema, un retardo en la consolidación si este síndrome compartimental fue provocado a punto de partida de una fractura, ¿sí? Puede dejar un déficit funcional de los grupos musculares con una disminución de la movilidad. Los grupos musculares afectados pueden fibrosarse, ¿sí? Y traer una retracción secundaria, como ocurre muchas veces en el antebrazo, ¿sí? Y mortalidad por insuficiencia renal aguda por la mioglobinuria masiva que se puede haber provocado de acuerdo a la destrucción muscular. Como conclusión, entonces, el diagnóstico de un síndrome compartimental debe ser precoz y el tratamiento inmediato. Si estamos hablando de un síndrome compartimental o lo suponemos frente a la colocación de un yeso, la obligación es hacer un hendido del yeso ante la duda, ¿sí? O sea, abrir parte del yeso ante la duda o directamente sacarlo y sacrificar nuestra reducción. El examen o el interrogatorio debe hacerse a los pacientes en el momento adecuado. Si presentan dolor a la movilidad pasiva, si sienten presión debajo de ese yeso. Ante la más mínima sospecha, el paciente debe quedar internado con el miembro afectado, sea inferior o superior elevado, y en controles periódicos. Medir de inmediato cuando lo tenemos internado la presión intercompartimental, ¿sí? Si tenemos ya signos o síntomas de sospecha, ¿sí? Como parestesias o el dolor, y hacer una descompresión precoz inmediata. De la menor duda, habría que hacer una fasciotomía que sea amplia, ¿sí? Hacia todos los compartimientos, y si encontramos ya tejido muscular necrótico, resecarlo, y aquel que es sospechoso de la misma manera. Obviamente, una vez que queda internado el paciente después de una fasciotomía, con el correr del tiempo, hacer un cierre diferido de los distintos planos musculares que nosotros nos rodean. Muchas gracias.